Buenos días, Aitor Esteban, gracias por venir al diario.es. ¿Feijóo tiene gripado el motor y no solo por utilizar aceite Vox? Bueno, a veces el cambio de marchas que hace, que es manual, porque al final lo decide él, pues es un poquito sorprendente, sí. ¿Cómo interpreta este nuevo giro de guión sobre la amnistía, los indultos y si es o no terrorismo lo que se le imputa a Carles Puigdemont? Yo tampoco haría muchas teorías extrañas sobre que hay una estrategia detrás. Probablemente es lo que nos puede pasar a todos. Estamos en una conversación que va haciéndose distendida, alguien hace una pregunta y uno dice lo que piensa, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, pues ha salido lo que efectivamente en el fondo está pensando el Partido Popular, ¿no? Sobre todo este tema de la amnistía, etcétera, etcétera. Pero se puede pensar una cosa y decir públicamente la contraria, ¿es responsable políticamente? Eso es lo que no es responsable, ¿no? Pero tampoco es extraño a la política española. Yo ya he visto muchas veces que el discurso que se hace desde la tribuna luego es diferente a lo que te puedan decir, ¿no? Cuando estás un poquito tú a tú y en un ámbito privado. A mí no me lo parece, porque es que además ese discurso que se ha hecho de que efectivamente es terrorismo, pues sacándole la cara a ese movimiento de García Castellón que jurídicamente se sostiene pues muy mal, ¿no? Echar una y otra vez leña al fuego, ¿no? Hacer manifestaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando en realidad, bueno, lo que estás pensando es que efectivamente esto al final se tiene que acabar a través de, bueno, él le llama una amnistía condicionada, o si no indultos, etcétera, pero que se tiene que acabar así, pues no me parece responsable y creo que tampoco hace un favor a la sociedad, ¿no? Porque bueno, no crea un buen ambiente, genera enfrentamiento y desde luego no es una búsqueda de soluciones. Quizás si hubiera dicho todo esto al principio, cuando se empezó a hablar de la amnistía, igual algunos lo hubieran entendido más, incluso podía su propia imagen haber ganado más, ¿no? ¿Y qué cree que le impide decir o reconocer públicamente que eso es lo que piensa? Que en las últimas horas ha tratado de matar al mensajero y desmentir informaciones publicadas por 16 medios de comunicación. Pues supongo que al final es un poco la política, digamos, comunicativa y de imagen que ha podido marcar el partido, ¿no? Y que no te puede salir de ahí, que seguramente pues habrá disensiones internas, ¿no? En cuanto a esa visión. Entonces, bueno, esto de las contradicciones no me parece que sea de ahora. Desde que llegó a Madrid, Feijóo ha dicho una cosa y luego la contraria, ¿no? Se ha contradicho muchas veces y probablemente porque tampoco tiene la seguridad de poder llevar a todo el partido con él, ¿no? En lo que afirma. Y claro, lo que ocurre es que cuando se producen este tipo de contradicciones, pues todavía generas más debilidad interna en ese sentido, ¿no? ¿De alguna forma ha validado la política de Sánchez para Cataluña con esta reflexión? Bueno, no sé si la ha validado o no, pero que esto tenía que acabar con una amnistía y reintegrando a la política activa a los dirigentes nacionalistas catalanes era de libro, ¿no? Otra cosa es que Sánchez lo está haciendo ahora por un puro interés, hasta lo ha confesado él, ¿no? Y quizás no hubiera sido en este momento, igual hubiera sido pues el año que viene o el siguiente, pero desde luego había que hacerlo, ¿no? Bueno, pues hagámoslo ya. ¿Sabremos en algún momento qué es exactamente lo que le ofreció el Partido Popular a Junts? ¿Ese todo se sabrá con el que amagó Carles Puigdemont? No tiene por qué ser así, ¿no? Yo creo que las conversaciones, bueno, pues se tienen que quedar en el ámbito que estaba, en el ámbito privado, esas y cualquier otra, a no ser que, bueno, hay alguna razón, hay una provocación por la otra parte que al final, bueno, pues te haga explicar cosas que han sucedido, ¿no? Pero eso, claro, por eso yo creo que las partes, cuando tienen una conversación privada, se tienen que guardar dos bueno, objetivos, ¿no? Uno, que se quede en el ámbito de lo privado, pero dos, digamos, comportarse de acuerdo, o al menos no contradictoriamente, con aquello que has estado hablando con la otra parte, ¿no? ¿Es habitual grabar esas conversaciones? Pues no.
no debería serlo. Yo, desde luego, si me graba alguien, que alguna vez me habrá grabado y me entero, ya no vuelvo a tener otra conversación, ya se lo aseguro. Ahora Esquerra desvela también que tuvo negociaciones con el Partido Popular para investir a Feijóo. No me suena más a como ha sido Junts, pues a mí también. A ver, el Partido Popular lo que hizo es mandar a muchos mensajeros, a todos. Claro, tenían que intentar la investidura, ¿no? Y dependiendo de pues, quién podía ser la persona que tuviera más feeling con esa otra de otro partido, pues le enviaban a él, ¿no? Unos mensajeros no tenían apenas información y otros tenían más, y eran los que verdaderamente, bueno, pues iban aportando cosas o decían lo que estaba dispuesto a hacerse o no. Yo esto, la verdad, me parece que es más bien, porque muchas veces esa tensión catalana, esa pugna entre los dos partidos, acaba reflejándose y acaba viéndose en la política, digamos, madrileña del día a día, ¿no? En la política de las Cortes, y a mí me suena más a eso, ¿no? A nosotros también nos llamaron que a otra cosa. Al PNV, desde luego, le llamaron. ¿A quién enviaron como interlocutor? ¿Y tenía información? Pues lo que le he dicho antes, exactamente, nos llamaron a unos cuantos, ¿eh? A veces incluso ni acertaban con quién llamaban, porque era gente que ni podía influir, ni muchísimo menos, ¿no? Pero dependía, ¿no? Los interlocutores de la confianza que se tuviera con esa persona, etcétera, etcétera. Pero evidentemente dónde estaba quien llevaba un poquito la batuta estaba claro. En cualquier caso, nosotros les dijimos desde el principio que era imposible, que no habláramos de nada, porque es que estaba el tema de Vox y nosotros con Vox no íbamos a entrar en esa ecuación. Aún así, evidentemente, pues había ofrecimientos, que no me digas nada, no quiero saber nada, no vamos a... Pero evidentemente los ofrecimientos te los hacían, ¿no? Y las llamadas eran constantes, pues un día sí y otro también, pero es lógico. Es decir, si ellos estaban intentando conseguir la investidura, pues es lógico. Lo que no veo tan lógico es que no acertaran a entender que era imposible para nosotros entrar en una ecuación con Vox, ¿no? Que eso sea tan difícil de entender. Me parece que hay muchos clichés sobre el PNV o algunas imágenes que están muy equivocadas. Tuvimos una sola reunión que fue por cortesía con Feijóo, bueno, pues porque nos insistía para tener la reunión, nos parecía pues de mera educación, y simplemente dijimos: pero no vamos a acordar nada, no vamos a hablar de nada porque no podemos entrar, y así fue. ¿Fue en esa reunión cuando les ofrecieron el Ministerio de Industria o no? ¿O fue en otra? Ministerio de Industria. Nos hicieron unas ofertas que ya lo dije yo, y no tenía intención de decirlo en su momento, lo dije porque el discurso de Feijóo me pareció me pareció contradictorio, ¿no? Reprochándole al PSOE cosas que ellos, en el fondo, un poquito lo que ha pasado ahora también, ¿no? También lo estaban pensando, pero luego también porque es que, bueno, su discurso fue un ataque al PNV, ¿no? Incluso nos contestó a una con Bildu, ¿no? Entonces, bueno, pues con todas esas simplemente era para decirle ay, 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 ¿no? Como hablamos A en privado y B en público, ¿no? Y luego le dije una cosa que no sé si la entendió: oye, estas cosas, en política es tiempo y las cosas tienen que evolucionar, etcétera, etcétera, pero está claro que el Partido Popular tiene una idea, y es un poquito el estilo de la política bipartidista de hace años, que ya en realidad no funciona, y es, bueno, tengo que sustituir por confrontación frontal a la otra parte, ¿no? Y básicamente aquí hay dos partidos y el resto pues no cuentan tanto, y eso ha cambiado. Pero no me ha contestado si les ofrecieron el Ministerio de Industria. ¿Y qué inversiones para Euskadi? Ofrecieron. Nos ofrecieron
Una oferta que era muy buena, sinceramente era muy buena, sí, sí, sí. Dígame, Sí, sí, ¿cuál? sí, ¿Cuál? ya lo dije, lo que dije en la tribuna y se sorprenderían, pero yo no la voy a decir. No tenía intención tampoco de decirlo en la tribuna, ni tampoco de decir eso, pero en fin, estas cosas se dicen si al final a uno le provocan y en fin, y le ponen una posición de decir, oye, me estás acusando o diciendo unas cosas que no son así, ¿no? Entonces yo no lo voy a decir, no, pero le aseguro que... Bueno, porque esto iba subiendo, ¿no? Esto es como, ya sabes, lo de, sí, es como cuando regateas, ¿no? Y entonces, pues, pero al revés, en vez de ir rebajando, pues, Uno no, pues dos subía, ministerios. ¿no? Uno no, Subía, dos ministerios. y yo la verdad es que la última la hubiera firmado, sí, 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 claro, pero estaba Vox. Yo se lo digo así de claro, hubiéramos hablado con el PP, como hubiéramos hablado con el PSOE, como luego hicimos, etcétera, y hubiéramos visto cuáles eran los planteamientos de unos y de otros, pero con el PP es que no llegamos a hablar, porque estaba Vox. Entonces nos podían ofrecer la independencia también, pero que primero no era real porque estaba Vox, y segundo, pues es que nosotros ahí no hubiéramos estado a gusto, imposible. Así que había una opción, y la opción era la del Partido Socialista, y eso es lo que hicimos, negociar con ellos y llegar a un acuerdo que esperamos que ahora se vaya cumpliendo. A pesar de que el Partido Socialista no les ofreció ni uno ni dos ministerios. No, ni nosotros los pedimos. Tampoco se lo pidieron al Partido Popular. No, claro que no. Ustedes andan muy obsesionados con los ministerios, todos los medios de comunicación. Bueno, igual era una vicepresidencia. Igual era una vicepresidencia. Pero ¿qué problema hay en que la ciudadanía conozca en qué términos se negocia? No, porque creo que las conversaciones hay que mantenerlas en el ámbito que fueron, que eran conversaciones privadas. Lo que no se puede decir luego es, bueno, pues la actitud que tuvo el candidato con el partido no se correspondía a alguien que habían estado diciendo, al partido que había estado diciendo las cosas que había estado diciendo hace 2 días, ¿no? Entonces, bueno, para poner las cosas en su punto, pero yo no tengo ninguna intención de revelarlo nunca. Lo hablaremos los que lo sabemos, cuando estemos tomando una cervecita seguro que lo comentamos, pero nada más. Igual fue la presidencia del Congreso. Pues eso ya se habló en esto, pero no, nosotros nunca hemos tenido ni ambición ni de la presidencia del Congreso, ni de ministerios, y nunca lo hemos pedido. De hecho, lo que le iba diciendo, el PNV en su historia ha tenido una vez un ministro, y fue de una manera muy excepcional, en plena guerra civil, Manuel Irujo, el ministro de Justicia, que por cierto salvó muchas vidas, las checas que había en Madrid y de mucha otra gente, y Manuel Irujo lo fue a cambio de que se nos diera el Estatuto de Autonomía, y en unas circunstancias muy, muy especiales. El PNV no tiene ninguna vocación de estar en los gobiernos de Madrid. ¿Hay margen para que Junts se avenga al sí de la ley de amnistía? Espero que sí, confío que sí, creo que sí, pero vamos a verlo, ¿no? Porque, bueno, lo tienen que discutir entre ellos. Yo creo que el margen es estrecho en lo que se refiere a la modificación del texto, y vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? A mí me parece que es verdad que es complicado precisar todo en una ley. Siempre puede haber pues algún juez ocurrente, ¿no? Pero por otra parte, bueno, pues intentar asegurar lo más posible, pues también lo entiendo por parte de Junts, ¿no? Pero ¿es viable introducir en la amnistía todo tipo de terrorismo y el delito de traición, que es el que parece que se le pretende imputar ahora a Puigdemont? Yo es que coincido tanto con Sánchez como con Feijóo y como con Junts. No ha habido terrorismo, y yo desde Euskadi creo que sé distinguir un poquito las cosas. El problema es que se modificó de tal manera la definición de terrorismo, claro, en el código, que sobre todo en la última reforma, que fue con respecto al terrorismo yihadista, ya se hizo cuando estaba ETA, se amplió mucho, pero luego también hubo otro cambio que lo generalizaba todavía más
con el terrorismo yihadista y por lo tanto, claro, ahora se pueden hacer unas interpretaciones, pero no que no corresponden a la realidad. Además, ¿cómo es posible que se hable de terrorismo ahora, después de 4 años, desde que empezaron los juicios? O sea, antes se hablaba de rebelión y aquello tampoco encajaba de ninguna maneras. Yo creo que esa edición tampoco, pero bueno, con calzador, porque había que salvar la cara también a los jueces, ¿no? Y un poco al Estado, a la Fiscalía. Pero si no había rebelión, terrorismo lo hubieran sacado. ¿Usted cree que no lo hubieran sacado si hubiera habido la más mínima sensación de que hubiera habido terrorismo? Más mínimo indicio hace 4 años. ¿El Partido Socialista y Junts se han equivocado en ir modificando en la tramitación legislativa los artículos de la ley a golpe de los autos judiciales? Lo que creo que se ha equivocado es García Castellón, porque le ha dado una imagen de la justicia lamentable, deplorable, ¿no? Él sí que va cambiando, cada vez que se hacía una modificación seguía el boletín del Parlamento, el diario de sesiones, y iba modificando, ¿no? Porque está obsesionado con llegar a una condena y a un final. Y lo que creo es que la imagen de la judicatura ha salido muy tocada, ¿no? ¿Sigue pensando que esta legislatura no va a llegar a término? Sí, claro que lo sigo pensando. Es muy difícil que llegue a término. Espero que se le dé una continuidad y que todos, lo he dicho en otras ocasiones, y que todos optemos por darle mínimos instrumentos al gobierno, y eso pasa por el presupuesto, ¿no? Pero más allá de ese presupuesto va a ser muy complicado sacar las leyes. Las tensiones electorales también pues van a hacer algunos rotos, ¿no? En esa mayoría precaria, justa que se tiene, y luego tenemos unas elecciones catalanas que influyen mucho, ¿no? A la vuelta de la esquina, ¿no? Y en 2025 seguro, ¿no? Entonces, bueno, es muy complicado. Sí, yo, auguro, si le va bien al gobierno, 2 años. Y además me imagino que lo entiende también el gobierno así, y que si puede y ve que la demoscopia le es favorable, en un momento determinado acabe con la legislatura. ¿Después de las catalanas? Pues no lo sé, vamos a ver cómo evoluciona la cosa, día a día, partido a partido, ¿no? Porque desde luego bueno, es que todos los plenos van a ser diferentes y van a ser sufridos para el gobierno, por eso creo también que le conviene no llevar muchas iniciativas legislativas. Hablaba de los presupuestos, ¿están negociando ya? ¿Han empezado a negociar los presupuestos de Sí. este año? ¿Tiene algún sentido aprobar un presupuesto en el mes de junio? Porque no creo que Junts apruebe o apoye un presupuesto sin resolver la ley de amnistía. Todo eso dilata los plazos. Bueno, pero acuérdese de cuando, por ejemplo, lo dilató porque nosotros lo pedimos así al gobierno Rajoy, porque estábamos en una situación excepcional con el 155 en Cataluña, y hasta que se quitara el 155, y estuvimos discutiendo y aprobando en mayo, ¿no? los presupuestos, ¿no? Y luego creo que el Senado pasó incluso, no sé si hasta final de mayo o principios de junio, y ahí mismo se produjo la moción de censura en medio, etcétera, etcétera. O sea, sí tendría sentido, sobre todo porque el objetivo, el techo, sería diferente, ¿no? Y daría un poquito más de margen, por ejemplo, a las comunidades autónomas, ¿no? Por eso, si el Partido Popular, y ahí ha sido inteligente la ministra de Hacienda, si el Partido Popular vota en contra, le va a estrechar los márgenes de gasto a las comunidades autónomas. Pero el gobierno, yo creo que ahí no se va a parar, dirá que hay unos objetivos aprobados y que se continúa con los anteriores, y en su caso pues podría salir un presupuesto, ¿no? ¿Ve a Junts apoyando una moción de censura impulsada por Feijóo en el Congreso? No. De momento, en estas últimas horas, lo que han dicho es que son libres para acordar con quien consideren. Sí, todos somos libres para acordar con quien consideremos, pero si me está preguntando una moción de censura en la que, por ejemplo, bueno, que el candidato propuesto sea el señor Feijóo y requiera los votos de Vox y de Junts, sinceramente no lo veo, aparte cuando pones a alguien lo pones, luego ya disuelve cuando él quiera. Entonces, si Junts no se fía de lo que va a hacer el gobierno socialista, pues me imagino que también tendrá sus reticencias con un gobierno que acabe de poner, ¿no? Bueno, quizá la derecha le puede garantizar una interlocución con determinadas instancias judiciales que no le puede garantizar la izquierda, ¿no?
Y por eso yo lo veo muy alambicado, lo de la moción de censura. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que me está diciendo? Que entonces el gobierno hace las sentencias que quiere, o un gobierno de derechas puede hacer las sentencias que quiere. Wow. Evidentemente, ya sabemos que alguno decía que esto te lo arreglo yo, y el otro decía con los WhatsApps de que ya tenían, ¿no? Bueno, evidentemente el feeling de la derecha es mayor con la judicatura, esto lo sabe todo el mundo, pero de ahí a decir que esto va a salir, a ver, ya más allá de que yo creo que Junts tiene en mente muchas cosas más allá de la amnistía, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues pregúnteselo a Junts, pero creo que tiene bastantes más cosas que la amnistía en la cabeza, y para moverse adelante, y en los próximos años, y de cara al gobierno en Cataluña. No sé si ese movimiento también que me está sugiriendo usted, que yo sinceramente creo que son especulaciones, que las he visto en muchos medios, justo en vísperas de electorales catalanas, no sé, me suena raro. Ahora cosas veredes. Sí, lo que parece que hemos aprendido a lo largo de la historia reciente es que España solo se rompe cuando gobierna la izquierda, ¿no? Ah, bueno, claro que sí, y eso es una pena, porque yo creo que quien le puede poner el marchamo de que aquí no pasa nada, el Estado puede ser diferente, o de que se pueden reconocer la existencia de otras naciones, es la derecha, porque ahí a la derecha nadie le va a discutir, a la derecha, al PP, nadie le va a discutir. Bueno, pues que no pasa nada, ¿no? Y que España sigue estando ahí, ¿no? Es una pena, sí, y eso pues sería tener cierto sentido de Estado y tener pensada el Estado español del futuro a medio plazo, ¿no? Pero no, el PP no lo piensa, pero oiga, tampoco crea que el PSOE sabe qué Estado quiere, ¿eh? Y si se mueve es cuando se mueve arrastrado por las circunstancias, no por convicción. Con nosotros también había hablado de esa reforma de lo nacional y de una modificación, de ver qué es lo que habría que modificar en la Constitución, que fuera necesario, etcétera, y no movió un dedo. Di que las circunstancias de aquella legislatura le permitían prescindir de vez en cuando, ahora de un socio, ahora de otro, ¿no? En estas no le permiten prescindir de nadie, y también ha acordado con nosotros hablar de eso. Bueno, vamos a ver si hay voluntad realmente de moverse, porque yo al PSOE creo que se mueve no por convicción, y eso es lo malo de todo esto, ¿no? Que para estas alturas se deberían haber dado cuenta de que Euskadi y Cataluña son todavía una asignatura pendiente, y si verdaderamente quieres gobernar tienes que entrar en esos temas, ¿no? Si verdaderamente eres un gobernante con mirada al futuro, no a solucionar el problema momentáneo, no puntual. Pero me está hablando de conversaciones sobre la reforma constitucional en esta legislatura, en la anterior, ¿cuándo? Bueno, en la anterior ya habían pactado con nosotros en que hablaríamos sobre los encajes posibles de los diferentes sentimientos nacionales dentro del Estado. Lo que nos costó redactar aquello, con Carmen Calvo, arriba, abajo, vueltas y vueltas. Pero luego las otras cosas se fueron cumpliendo. La verdad es que el 80% de lo que pactamos se puede decir que se cumplió, pero esa parte seguro que el PSOE no tiene muchas ganas. En esta ocasión también lo hemos vuelto a suscitar, y está firmado, ¿no? Hablar de ese reconocimiento nacional. El PSOE reconoce también que ese sentimiento es mayoritario en Euskadi, esa posibilidad, ¿no? Pero vamos a ver si lo podemos implementar. Yo es que creo que como responsable político del gobierno, no solo del gobierno español, de partidos importantes en el Estado, sería algo que deberían afrontar, y no solo de manera unilateral, porque nos puede venir aquí, no, el federalismo, lo de Granada, ¿no? El acuerdo de la convención aquella de Granada. La declaración de Granada. La declaración de Granada, sí, pero la declaración de Granada no le vale a los partidos nacionalistas, que son fuerzas importantísimas dentro de sus territorios, ¿no? Por lo tanto, habrá que acordar algo que esté a medio camino. Los acuerdos son eso, no el 100% de lo que nos guste a cada uno. El legislativo tiene que respetar el trabajo de los jueces, lo digo por las voces que se han escuchado en protesta, por el señalamiento en el Congreso de determinados magistrados, pero sin embargo los jueces se pueden manifestar en las puertas de los juzgados sin que haya ninguna consecuencia sobre ello. Claro, los jueces también deberían respetar
legislativo, ¿no? Y sí, me parece sorprendente, porque además es que se estaban protestando sobre algo que todavía no existía, sobre un supuesto caso, ¿no? Y sin saber tampoco cuál es el texto. Yo, más allá de todo eso, creo que un juez lo que tiene que hacer es juzgar y tomar una decisión intentando ser lo más neutral posible, aunque ya sabemos que todas las personas, no estoy hablando aquí solo de jueces, juezas, todas las personas tenemos una forma de ver el mundo y una ideología, y eso, claro, influye a la hora de tomar unas decisiones. Hay que intentar, a la hora de juzgar, abstraerte de eso, pero evidentemente va a tener un peso en ti. Por eso es importante, claro, probablemente una sentencia no sea lo mismo con una persona que con otra. El problema es que en el Estado español las sentencias son muy previsibles. Así como en Estados Unidos a veces te has encontrado con sentencias redactadas por jueces del Supremo que han sido nombrados por los conservadores, que les tenía por los conservadores, y bueno, pues es una sentencia sorprendente, progresista, y al revés. Aquí parece que hay como una especie de sentimiento de que aquel que me ha propuesto, y con esto no estoy diciendo que no tenga que ser el Parlamento el que nombre, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial, yo creo que sí, que debe serlo, ¿no? Lo que no creo es, primero, que los partidos tengan que dar ningún mandato a aquellas personas que las nombren, que deben nombrar, creo que deben nombrar a los que sean, bueno, pues lo más centrados posibles. Evidentemente tú prefieres una persona que tenga una visión más cercana a ti, pero que sean personas a partir de ahí independientes, y desde luego lo que no tienen que influir los partidos es quién va al final a ocupar un puesto en determinado juzgado, en el Supremo o en la Hacienda Nacional, en la Audiencia Nacional, ¿no? Eso desde luego es lo que no hay que hacer, y sin embargo creo que los partidos españoles tienen cierta costumbre de hacer eso. Lo digo porque estando aquí, pues a mí me han sorprendido alguna vez alguna llamada que yo, aparte que no pinto nada, pero dices, pero ¿cómo pueden estar? ¿No? Eso es lo malo, ¿no? Entonces, lo de la colonización, que hablan de que, bueno, pues del Consejo General, el Consejo General yo creo que tiene que ser elegido con unas personas lo más, digamos, neutrales posible, pero evidentemente va a haber gentes de una ideología y de otra. Lo que luego tienen que ser es libres para tomar decisiones, y luego los nombramientos de los juzgados tienen que ser libres. Tenemos otro problema también, y esto empezó con ETA, con el final de ETA, sobre todo después del atentado contra Blanco, pero luego ha continuado con el proceso, y es que, bueno, hay que acabar con esto. Entonces acabamos todos a una, no hace falta, no nos vamos a fijar tanto en la letra, ¿no? Podemos hacer que los cantos sean un poquito borrosos. Y bueno, ¿Y esto se ha repetido acaba ETA, pero luego empieza el proceso, bueno, que sean los jueces, ¿no? Es un poquito lo de andar, de cada uno que haga lo que pueda, tal. Y yo creo que desde algunas instancias, no estoy diciendo que todo el mundo, pero desde algunas instancias judiciales sí se ha tomado eso como, bueno, es una tarea mía también, ¿no? De defender al Estado, y lo defiendo como yo creo que tengo que hacer, y a partir de ahí, pues creo que ha habido algunos excesos, y esto García Castellón ya, claro, es que roza el ridículo. Que han cambiado una coma en la ponencia pues yo ahora le acuso de esto, que han cambiado esto, pues yo ahora... Esto es el juego del ratón y el gato, y eso sí que es una falta de respeto al Parlamento, desde luego tremenda, ¿no? Creo que hay que respetar a los jueces y a las juezas, pero creo que también hay que respetar al Parlamento, y como he dicho antes, yo creo que todos estamos convencidos de que esto tenía que acabar con una amnistía. No sé, ahora por las necesidades del PSOE, ¿no? Porque igual, pero si no hubiera sido ahora, hubiera sido dentro de 1 o 2 años, ¿no? Y ya se ve lo que piensa el PP. Con un Consejo renovado, no bloqueado, ¿García Castellón hubiera sido expedientado por la Comisión Disciplinaria del Consejo? No tengo ni idea de lo que hubiera pasado, porque hubieran sido esas personas libremente las que hubieran decidido, ¿no? Yo lo que me rebelo es contra un constitucional, que siempre sabemos cuál va a ser el sentido del voto, ¿no? Y cuántos votos a favor, cuántos en contra de una sentencia, o la mayoría de ellas. A veces puede haber una pequeñita sorpresa, pero vamos, no enorme.
o con un Consejo Judicial como está ahora, ¿no? Y contra ese bloqueo. Pero bueno, el problema del Consejo Judicial no es tanto que estas personas estén perpetuando tanto tiempo, sino que ya hemos bloqueado la posibilidad de hacer nombramientos en determinados juzgados, y eso algún día sí que va a estallar. Bueno, tiene un coste en retrasos Claro. de los juzgados y tiene un coste económico también, ¿no?, que se ha traducido desde el Ministerio de Justicia. Sí, sí, así es. ¿Diría que en esta legislatura la oposición no solamente está en el Parlamento? Bueno, a ver, y cuando no, quiero decir, pero es que no son los únicos. Acuérdese de los escraches del ámbito de Podemos, etcétera, etcétera, y manifestaciones, rodeas el Congreso, y claro, ahora estas manifestaciones fascistas delante de Ferraz son verdaderamente también inaceptables, ¿no? Sí, bueno, y las concentraciones, ¿no?, que se estaban convirtiendo casi en semanales, ¿no?, en contra del gobierno, en contra de la amnistía, etcétera, etcétera. Sí, bueno, yo creo que cada uno mueve sus bazas, pero con ese tipo de movimientos en la calle lo que haces es fomentar el enfrentamiento, no las soluciones. Las soluciones las encuentras desde una posición dentro del Parlamento, ¿no? Me refería más que a la protesta social, que esté impulsada o dirigida por determinados partidos, sí, a las respuestas en determinadas instancias judiciales. ¿Está la Judicatura haciendo de oposición a este gobierno? ¿O una parte de la Judicatura? Bueno, yo creo que al gobierno como tal, no. Algunos temas que yo creo que él, y insisto, no quiero generalizar, pero algunos jueces, algunos temas que se lo han tomado como algo personal, que han iniciado ellos, que yo creo que algunos piensan que el proceso acaba por ellos, acaba gracias a ellos, y entonces tienen que acabar su tarea, pues seguramente que sí, que muchos en ese sentido están haciendo oposición al gobierno. Pero si el gobierno no entrara en algunos temas, como puede ser el de amnistía, etcétera, tampoco creo que... Son temas... Bueno, el Supremo ha anulado el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado. Perdón, sí, bueno, sí, pero llamémosle temas patrios, ¿no?, que parece que se va a romper aquí todo, ¿no? Esos temas, algunos que... Por eso digo, ¿no?, la ideología personal de cada uno, ¿no?, que cuesta, pero a la hora de juzgar lo que tendrías es que intentar separarlo, ¿no? El domingo hay unas elecciones en Galicia. ¿Cree que la implicación excesiva de Feijóo en esta campaña electoral le resta más que le suma en función de lo que pueda pasar el domingo? Bueno, yo creo que las han convertido, se veía que iba a ser así, en unas elecciones un poco a nivel del Estado, ¿no?, a ver si demostramos nuestra fuerza, y yo creo que Galicia tiene su propia clave, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que resulta, pero puede ser un riesgo evidente para el PP, porque si perdiera esa mayoría absoluta, bueno, alguno va a levantar en el dedo seguramente dentro del partido y aquí en Madrid, ¿no? Yo creo que hay algunas sociedades que tienen su propia dinámica, Galicia es una de ellas, la nuestra también, Euskadi, ¿no?, y que tiene sus claves, sus debates, en muchos casos son diferentes, ¿no? Me parece que en cualquier caso, el gran combate, por decirlo de alguna manera, y me da pena por la importancia que tienen, va a ser en las próximas elecciones europeas, que se van a intentar reflejar también como una especie de combate, quién tiene más votos en España, ¿no? Y estas elecciones europeas son importantísimas, trascendentales para los sistemas democráticos, para la evolución de Europa, una Europa más unida, más avanzada, más independiente respecto a otros sujetos internacionales, y en cuanto a la toma de decisiones frente, bueno, pues amenazas que evidentemente existen, ¿no?, empezando por Rusia, o todo lo que nos viene desde el Magreb y movimientos radicales, totalitarios, etcétera. Son unas elecciones importantísimas en las que es democracia frente a totalitarismo, y me temo que se van a ver reducidas a quién es más, PP y PSOE. Bueno, y además en esas elecciones no solamente va a ser trascendente la proporción que cada uno saque, conservadores y liberales, en el Parlamento Europeo, sino las alianzas que puedan tejer liberales y conservadores con la ultraderecha y en la toma de decisiones y en la representación de las instituciones europeas. Bueno, yo a los liberales no les veo tejiendo una alianza con la ultraderecha. A los populares
Pues hombre, el Partido Popular Europeo ha cambiado mucho, ¿no? Sobre todo desde que entró el Partido Popular y nos echaron a nosotros. Nosotros, que lo creamos la democracia cristiana en su momento y fuimos miembros del Partido Popular Europeo, desde luego no nos sentíamos a gusto en un Partido Popular Europeo que se había derechizado tanto, ¿no? Antes estaba más centrado. Y bueno, pues sí que habrá tentaciones seguramente en parte del Partido Popular Europeo a hacer alianzas con la ultraderecha, pero también va a ser complicado, ¿no? Porque para Alemania le pesa mucho su pasado, ¿no? Y es verdad que, por ejemplo, bueno, pues el líder democristiano alemán, bávaro en este caso, se mojó bastante en el tema interno español, pero sin embargo creo que sería para ellos difícil, muy difícil, una alianza con la ultraderecha. Bueno, pues si no quiero hablar de las gallegas y ya hemos hablado de las europeas, hablemos de las vascas. ¿Cuándo va a haber elecciones? ¿En abril? Pues no lo sé, pero eso si es en abril tendrá que convocarse pronto, ¿no? Pero bueno, tiene que, en cualquier caso pronto, y el ambiente preelectoral ya se empieza a notar en Euskadi, ¿no? Porque ya están, bueno, todas las presentaciones de candidaturas, quien no las ha hecho las está haciendo estos días, y evidentemente, bueno, pues sí, ya se nota un ambiente preelectoral, ¿no? Con caras nuevas, etcétera. Vamos a ver. ¿Le interesa al Partido Nacionalista Vasco hacerlas coincidir con las europeas o no? ¿Eso está descartado? No sé qué hará el Lehendakari al final, pero a ver, personalmente, en la medida que se conviertan en unas elecciones más del Estado, ¿no? Más a cortes, casi, para ver quién es más entre los dos grandes partidos, eso lo alejaría de una dinámica vasca y de los debates vascos que yo creo que son los que deberían estar presentes, sobre todo en la campaña. Y bueno, yo eso no lo veo, veo más bien unas elecciones en un día diferente a ese, ¿no? En todo caso, ¿estamos ante las elecciones más reñidas de la historia de Euskadi, como leemos a los analistas de allí? Bueno, las encuestas dicen que van a ser disputadas, sin duda, claro que van a ser disputadas, ¿no? Yo confío en que mi partido, en que el Partido Nacionalista Vasco gane, creo que va a ser así. Yo estoy tranquilo en ese sentido, pero creo que van a ser unas elecciones muy competidas y que tenemos que ponerlo a ello y hacer una buena campaña. Además, como estoy absolutamente convencido de que nuestro candidato también es mejor que el partido que nos podría o nos intenta disputar ese primer lugar, pues creo que además eso lo va a confirmar todavía más, ¿no? ¿Y qué tiene el candidato del PNV que no tuviera Urkullu? Bueno, lo que se ha hecho ha sido tomar una decisión. Urkullu lleva ya 3 legislaturas. 3 legislaturas. Se ha tomado una decisión que era importante, no solo a nivel institucional, digamos, del Lehendakaritza, sino algo que ya se había hecho en municipales y forales, y es renovar candidaturas y rejuvenecer candidaturas. Y lo haremos, y también a nivel de partido. A ver, es un tema que nos preocupa. Creemos que generacionalmente hay que ir dando cabida a gente que está muy preparada y que esto hay que hacerlo de manera ordenada. No quiere decir que vayamos a desaparecer ya todos, pero bueno, algunos de nosotros sí. Esto de los partidos que al final, que nos ha pasado a todos y también a nosotros, ¿no? Que pueda haber un enfrentamiento generacional, etcétera, etcétera. No, tenemos gente muy preparada, gente en la que se confía y que tiene que ir dando pasos y que ya los está dando tanto en diputaciones forales como en ayuntamientos, y ahora, bueno, pues va a haber también en el Ejecutivo, hay que renovar caras dentro de una, pensado todo dentro de algo más genérico, incluido el partido, ¿no? Y además de esos factores para el relevo generacional, ¿no ha influido el que el Bildu esté en esta ocasión pisando los talones al PNV y pueda perder la hegemonía en Euskadi? Bueno, pues no exactamente, pero fíjese, ellos estaban esperando a decir qué candidato iba a ser hasta que nosotros dijéramos el nuestro, ¿no? Hubo aquella filtración y entonces ya se anunció después que iba a ser Pello Echandiano, pero yo le aseguro que si Urkullu siguiera, pues habría sido Arnaldo Otegi. Él mismo dijo, con todo lo que yo he hecho, etcétera, pues no hay, ahora no se me va a discutir el derecho a estar donde yo quiera, ¿no? Cuando se le preguntaba por si
podría ser el candidato al Lehendakari, ¿no? Bueno, y ahí desde luego que Urkullu lo hubiera llevado de calle esa elección. Pero llevaba ya 3 legislaturas y llevaba además una legislatura muy complicada, ¿no? Con el COVID, en el que yo creo que todos los gobiernos, pues hemos sufrido, porque han sido, sobre todo al principio, decisiones difíciles de tomar, otras en las que no estaba seguro si era la decisión correcta. Nos ha pasado, yo creo que a todos los gobiernos, y todos los gobiernos hemos sufrido a nivel europeo, pero el gobierno de España también, ¿no? El tema bueno, pues de esos años tan duros con el COVID, en el plano económico, pero en el plano también de servicios, de restricciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eran 3 legislaturas en las que yo creo que hay un muy buen balance, y eso creo que también va a pesar en la campaña electoral a nuestro favor, y en el que, bueno, hay que decirle a la sociedad vasca, damos otro paso. Esto es una cadena que no se rompe. ¿A qué atribuye el avance de Bildu en el mapa electoral vasco? ¿A los 12 años de poder institucional del PNV, los últimos años, de Urkullu, perdón, al que ha sabido imponer en el centro del debate la agenda social? ¿A qué atribuye esa? Bueno, por una parte a que se ha hundido Podemos Sumar, ¿no? Claro, es que de repente aprendieron con mucha fuerza y el mundo de Bildu bajó muchísimos votos, ¿no? Ahora está volviendo a reabsorber esa piscina de votos, ¿no? Yo creo que es su objetivo también, y luego, bueno, durante esta legislatura ha habido un blanqueo consciente de Bildu, ¿no? También por parte del gobierno, evidentemente. Luego, generacionalmente, bueno, pues los tiempos van pasando y ellos han entrado en una dinámica en la que, bueno, básicamente han adoptado un poquito lo que hizo Esquerra, o piensan, ¿no?, que eso puede funcionar, ¿no? Esquerra con convergencia, ¿no? Lo que pasa es que el PNV no es convergencia. Es, bueno, te llevo hacia esta dinámica para sustituirte, adopto incluso muchas veces tus formas, ¿no? Tus formas, tus maneras, tus propuestas, etcétera, etcétera. Bueno, hasta el color electoral es un verde, un poquito diferente, pero no se crea que es muy diferente al nuestro, ¿no? Entonces, bueno, su objetivo es ese, es sustituir al PNV, que sean más reconocibles en lo que verdaderamente piensan y cuáles han sido todas sus políticas. Bueno, eso es lo de menos, ¿no? Y yo creo que su caladero de votos, evidentemente, sobre todo lo tienen ahí, ¿no?, en ese mundo que se está desinflando y que va a ir dividido también de Podemos y Sumar. ¿Es posible una coalición PNV-Bildu? Yo no lo veo, sinceramente, pero bueno, vamos a ver cómo quedan los números y cómo la gobernabilidad. Yo sinceramente no lo veo, porque es que si continuamente se han pasado pues la legislatura criticando las políticas de nuestro gobierno y llamándonos de todo, neoliberales, y quiero decir, no lo veo, sinceramente, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede. Yo creo y espero y confío que el Partido Nacionalista Vasco sea el primer partido y que podamos reeditar coalición con el Partido Socialista, que es lo que acabamos de hacer hace nada, tanto en las capitales vascas, ayuntamientos, y en las diputaciones forales, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Y un Borgen a la vasca? ¿Y un Borgen a la vasca? A ver, tradúzcame eso. Un Borgen a la vasca. Sí, pero ¿cuántos partidos? La serie danesa. Sí, pero ¿cuántos partidos? PSE, sí. Tercera fuerza política. Sí. Si suma con Bildu, que sea el Lehendakari, el candidato del Partido Socialista. Eso es un Borgen a la vasca. Votándole Bildu. Pues oiga, yo, no va a pasar esto, no lo voy a decir nunca, ¿no? Porque Patxi López ya decía que él con el PP no se iba a juntar, y luego fue el Lehendakari gracias al PP, ¿no? Y lo dijo en plena campaña electoral, o sea que no voy a decir nunca que... Pero, sinceramente, creo que... No lo sé mañana. Mañana, quiero decir, el año que viene, dentro de 2 años, dentro de 3 años... Pero hoy no. Se lo digo, pero más que nada porque el PSOE lo que pensaría... Primero, para Bildu sería muy duro ganarles con una diferencia como seguramente le va a sacar al PSOE y darle la presidencia al otro partido, ¿no?
Creo que los suyos tampoco lo entenderían. Pero creo que el PSOE lo que pensaría es, ay madre, ¿cómo me coloca esto a nivel de España, ¿no? ¿Cómo me coloca a mí esto a nivel del Estado? Porque me va a zumbar. Bueno, lo han hecho en Pamplona. El Partido Popular, etcétera, ¿no? Sí, pero ahí quien tenía más votos era Bildu, y le han dado a Bildu. Aquí lo que me está diciendo es, teniendo más votos, cojo yo la presidencia, pudiendo incluso pactar con el PNV, sería complicado, pero oiga, yo, que las cosas no pueden pasar, no le digo. También claro me ha dicho que en esta legislatura el Partido Socialista ha blanqueado a Bildu. Sí, yo creo que él lo ha hecho conscientemente, a veces no necesitaba sus votos y sí. ¿Y los ha buscado? Sí, los ha buscado, en ocasiones los ha buscado, sí. ¿La independencia es una aspiración hoy que esté presente en la sociedad vasca? Pues no lo sé, mire, lo más fácil sería preguntar, ¿no? Haremos un referéndum y entonces sabemos si es una aspiración o no es una aspiración. Yo por mí, pues mañana la hacemos, ¿no? Yo sí soy independentista. Ahora vivo en el mundo. No, a ver, esto algún día puede ser realidad, pero hoy por hoy tenemos las circunstancias que tenemos una sociedad muy compleja. Mi país, además, no es solo la comunidad autónoma, para mí Navarra es también mi país y Iparralde, la parte que está en Francia, ¿no? Y yo creo que además que los navarros y navarras tienen todo el derecho a decidir y hoy por hoy piensan lo que piensan, ¿no? Mayoritariamente, que quieren tener una comunidad autónoma diferenciada. Y veo una Europa cada vez más unida. El Partido Nacionalista Vasco siempre fue europeísta y hacemos una apuesta por ello, pero lo que queremos es buscar un hueco en esa Europa y que esta Europa evolucione de una Europa de los Estados a algo más diverso y más complejo. Vamos a ver, hoy por hoy, mañana por la mañana, no. Ahora, ¿eso qué quiere decir? ¿Que yo por eso tengo que dejar de ser independentista? Pues no, voy a proponer, porque soy independentista, un referéndum sobre la independencia, o lo voy a poner como el tema tenemos que discutir mañana por la mañana. Pues no, porque además creo que no toca, que hubiera dicho Pujol, no. Un procés a la vasca no lo ve. Pero oiga, nosotros tuvimos muchas presiones para hacer el procés en el momento en el que estaba el procés, y era Bildu la que nos apretaba y salía a la calle, el movimiento también Gurescu Dago, etcétera. En ese momento se abren dos frentes, uno en Cataluña, otro en Euskadi, y dijimos, no, aquí no vamos a entrar, pues sabíamos más o menos cómo iba a evolucionar, y también conocemos el Estado y conocemos Europa. Quiero decir, somos pequeños, llevamos boina de vez en cuando, pero viajamos, y sabemos idiomas. Están en el mundo. Con lo cual, estamos en el mundo, sí. Con lo cual, bueno, dijimos en su momento que no, y que yo no podía ser y no iba a ir como algunos pensaban que iba a ir, y ahí Bildu nos apretó mucho, y nos apretó mucho en las calles, ¿no? Porque ahora parece que se han olvidado de todo el tema independentista, y no, nosotros lo que somos es muy de izquierdas, pero no, muy progresistas, pero no, bueno, yo lo que creo es que en su momento, de manera natural, se abrirá camino. La idea de que somos, más allá de que somos una nación, que esto sí que creo que hay una mayoría asentada en el país que piensa esto, y así también lo reconoció el PSOE en el acuerdo que hizo con nosotros. Bueno, en su momento estas cosas irán evolucionando y vamos a ver también cómo evoluciona el mundo, ¿no? Que está cambiando bastante, pero hoy por hoy, independencia de Euskadi y un referéndum para mañana por la mañana, no lo veo. Que creo que deberíamos buscar vías para que esto, si en un momento es una demanda mayoritaria de la sociedad vasca, se pudiera plantear sin que nadie se rasgue las vestiduras y sin que acabe el mundo, pues sí, también lo creo. Y si será posible, no lo sé. Pues muchas gracias y suerte. Muchísimas gracias, qué ricasco.